nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, vamos a dar inicio a nuestra celebración. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la Noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan, y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en Él, dando fruto abundante de buenas obras. Y te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que santifiques con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos. Y Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, y en cuanto entren, encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenles: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron: ¿por qué tienes que desatar el borrico? Ellos les contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, lo echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡viva, bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, viva el Altísimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, unas breves palabras nada más para recordar este momento de la entrada de Jesús a Jerusalén. Es una entrada llena de fe, de esperanza, gloriosa. Una entrada en la cual Jesús manifiesta su majestad, que Él es Rey, que Él es el Rey y que como Dios tiene todo el poder. En estos momentos también nosotros tengamos esta alegría. Los signos de la majestad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no son los atavíos externos. Él entra en un borriquito. Los signos de su majestad están en Él, y son intrínsecos a su persona, ¿no? Y es por eso que la gente que ya ha visto quién es Él, ¿no?, lo recibe con gran alegría y le da todos los honores, ¿no?, poniendo palmas, haciendo alfombras por el camino. Así también, a pesar de que ya no nos han permitido tener las iglesias,
vivamos la majestad de Dios. En esta pandemia, cada uno desde sus hogares en una unión con nuestro Señor Jesucristo, una unión con Dios, y poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en Él y no en el mundo. Queridos hermanos, estamos en el ciclo B. Vamos a leer el Evangelio que nos corresponde al ciclo B, ¿no? Y vamos a vivir nos preparamos para vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de vivir la pasión, muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra esperanza en que la vivimos porque estamos unidos a Él. Y no es el mundo el que nos da a nosotros la respuesta a nuestras necesidades, ni tampoco es el mundo el que nos da la confianza y la tranquilidad, sino nuestra paz la encontramos en el amor de Cristo, en el amor de Dios y en el amor de su Madre, la Santísima Virgen María. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los letrados pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparándonos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12, estando a la mesa comiendo, dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarles unos tras otros:
¿Seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: toman, esto es mi cuerpo. Tomad, dice él, ¿no? Tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos van a caer como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que tú hoy, esta noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a una finca que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir temor y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y recen para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos porque tenían los ojos cargados y no sabían qué contestarle. Volvió y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese es él, préndanlo y condúzcanlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo: maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: han salido a prenderme con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los letrados y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno
Buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos poniéndose de pie daban testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Se ha apagado la luz. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿qué falta hacen más testigos? Han oído la blasfemia que decía. Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo bofeteaban y le decían: haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre que decís. Y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los letrados y el Sanedrín en pleno prepararon la sentencia. Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, el pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: ¡salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón Cirenee, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra.
pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a la suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él, diciendo: a otros ha salvado y a sí mismo no puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde, y a la media tarde Jesús clamó en voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mire, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, lo sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver lo que había expirado, dijo: realmente este hombre era el Hijo de Dios. Habían también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguía para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble magistrado que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informados por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavando en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Es la palabra del Señor. Queridos hermanos, estos acontecimientos que vivió el mundo, pero de una manera especial aquellos que estaban presentes, acompañaron a Jesús movidos por la fe. El escenario era trágico, terrible. El maestro parecía que había perdido, que iba a morir. Pero no, todos sabemos la historia, y ellos después también, ¿no?, pudieron vivir jubilosos al saber que el Señor había resucitado. Esta situación la estamos viviendo nosotros en esta temporada, con esta cuarentena motivada por el virus del COVID-19. No hay confianza en Dios, en nuestros gobernantes. Solo les están totalmente obnubilados. Y en lugar de mirar al cielo para ver cómo resolver las cosas, está tratando solamente de ver cómo se resuelve la economía del país. Pero ¿qué economía van a resolver si no hay gente que pueda trabajar, si la gente se está muriendo? ¿No? Debemos de tener confianza en el Señor. Debemos de permitir vivir los misterios de Cristo, de su pasión, de su muerte y de su gloriosa resurrección. Ser como María Magdalena, que le echó perfumes al Señor, y la gente decía: ¿cómo desperdicia el dinero en el Señor? ¿No? Igualito,
¿Les parece que estamos desperdiciando en el dinero porque queremos celebrar las fiestas sagradas de la Semana Santa y no nos lo permiten? Pero vivámoslas en nuestro corazón, porque el Señor está con nosotros. La majestad de Dios está con nosotros, ¿no? No pongamos nuestra confianza en el mundo, sino pongamos nuestra confianza en el Señor. Que nuestros gobernantes aprendan a resolver las cosas, no mirando sus propios intereses, sino buscando en Dios, que nos pide que resolvamos las cosas porque todos somos hermanos. Que no nos fijemos en un grupo conocido, que no construyamos murallas entre grupos y nos separemos, como dice la encíclica Fratelli Tutti, sino destruyamos todos esos muros, ¿no? Y pensemos en los demás, ¿no? Da la impresión que cada candidato lo único que busca es su interés personal, ¿no? Poder decir, mañana yo seré presidente. Y la verdad que de todas las propuestas que yo he escuchado, no hay ninguna propuesta en la cual uno diga, va a resolver el problema. A mi entender hay una sola propuesta. Pero el resto de los demás lo único que repite, ¿no? Repiten como repiten, pues, ¿no? Repiten simplemente, la situación es esta, vamos a pasar la situación, vamos a crear escuela, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero nadie dice cómo lo van a hacer, ¿no? Y nadie está pensando en Dios tampoco. Pero sí hay una persona, ya cada uno de ustedes buscará cuál es esa persona que manifiesta, dice, este es el problema y esto se resuelve de esta manera, ¿no? Y además está preocupado por los pobres, porque su fe le dice, ¿no?, que hay que atender a los pobres. El mismo Señor ha dicho, he venido a este mundo no por los sanos, sino por los enfermos. He venido por los pobres, por los oprimidos, para que se sientan libres, sean libres y no estén sometidos al pecado. Todas las proposiciones que se dan y que no se toman en cuenta en el Señor, son proposiciones que no vienen de Dios, porque el Señor mismo ha dicho, dice a lo que sí y no a lo que es no, que el resto viene del maligno, ¿no? Busquemos propuestas, pero iluminadas por la fe, no propuestas iluminadas por el interés y por la capacidad del hombre de pensar y mantenerse plano aquí en el mundo, decir, esto hay que resolverlo así porque es lo que conviene, no. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para los demás? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que esta entrada a Jerusalén que estamos viviendo, pues, nos lleva a vivir unos momentos de intensidad, de comunión, de unión con nuestro Señor Jesucristo. Unámonos a su cruz y unidos a cruz pasemos su muerte, y así como Él resucitó al tercer día, esténse seguros que nosotros también percibiremos esa resurrección de Cristo ahora, mientras peregrinamos en este mundo por su presencia, que nos da fortaleza, nos da fe, nos da esperanza, y el día que tengamos que partir de ese mundo, nos resucitaremos a una resurrección de gloria, a la presencia del Señor, yendo a la casa del Padre. El Señor nos bendiga a todos y nos preparamos en lo más profundo de nuestro corazón a vivir la pasión del Señor íntimamente unidos a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.